Mariela Costa, Presente. Julián Ipurúa, está. Jeffrey Mengoro, Presente. Leonard Muelles, no está. Dayanera Rocha, Presente. Caballero, no está. Fátima Delgado, Gonzalo Espinosa, poco de Melanie Espinosa, Presente. Diego Fuentes, no está. Gonzalo González, poco. Luis Juárez, gigante, estamos bien, fatal. Elías Lescano, Presente. Fernando Lescano, Buenos días, profe, presente. días. Alexis Martínez, Presente. Benigno Martínez, Presente. Giselle Martínez, Presente. bueno, los hermanitos Martínez siempre presentes, si no fallan. Y en Montenegro, Presente. Carolina Montezuma, Presente, profe. Morales, Buenos días, presente, profesora. buenos días, Natalie Morales, Presente. Helen Morel, está. Carolina Saldaña, Presente. Kevin Sánchez, Presente, profe. Ricardo Sánchez, Presente, profe. Itzeli Santa María, Presente. David Tejada, Presente, profe. Max Gartieman, Presente, profe. Antonio Tribaldos, Presente, profesor. Jorge Valdés, Presente. Miriam Vega, Presente. y Jenichi Villagra. No está. Bien. El último día y la gente se le pegó la manta hoy. Bien serio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. De las presentaciones nosotros terminamos la primera, ¿verdad? O de magnetismo. Lo último ahí en esa presentación era la regla de la mano derecha. Y veíamos la interacción de campo magnético con partículas, ¿no? Empezamos a ver la segunda presentación, ¿correcto? Sí, yo creo que sí. ¿Hasta qué punto llegamos de ella? No recuerdo. Yo creo que era comenzando la segunda.
Entonces, aquí es la segunda presentación. Nuevamente vemos aquí se hacía un pequeño repaso y a la vez cotejando las propiedades básicas de las cargas eléctricas, aspecto de atracción y repulsión, y en este caso de los polos magnéticos, cuando se da entonces la atracción y la repulsión. Veíamos entonces lo que era la línea de campo eléctrico en un dipolo. Veíamos la línea de campo magnético en dos imanes, viendo sus polos norte-sur, y el campo magnético visto desde un solo imán, obviamente también su polo norte-sur. Veíamos entonces también el dipolo, pero de dos cargas de igual tipo en el aspecto eléctrico, el campo eléctrico. Y vimos también entonces aquí la imagen de limaduras de hierro de dos polos de igual tipo, como se observa entonces la dispersión de las limaduras de hierro. Aquí nuevamente entonces recargamos la inexistencia de un monopolo magnético. Un imán partido crea dos imanes nuevos. Esos imanes a su vez se parten y generan nuevamente dos imanes, cada uno de ellos, con su correspondiente polo norte y polo sur. Entonces aquí tenemos nuevamente la representación de un imán y su línea de campo campo magnético, perdón. Entonces se especifica que las líneas de campo magnético son cerradas. Inician en el polo norte, terminan en el polo sur. La dirección del campo magnético es tangente a la línea de campo en cada punto. Ahí hablamos de entonces la letra B, la cual marca lo que es la forma vectorial del campo magnético. Y veíamos entonces en esta figura colocada tres líneas de campo magnético. Entonces hablamos acá análogo a lo que era flujo de campo eléctrico, a lo que es el flujo de campo magnético. Se utiliza la misma letra griega, phi. Entonces en este caso se define como la integración de el campo magnético por el diferencial de área. Ahí vemos phi, número de líneas de campo, número de líneas que atraviesan la superficie S. Hablamos de sus unidades. Puede ser vista de dos maneras. Tm cuadrado, que en este caso sería Tesla por metro cuadrado, o si no, Weber. Aquí entonces, en esta diapositiva se está viendo nuevamente un imán con su línea de campo magnético. Sin embargo, entonces el decir que coloquemos un imán aislado sus polos, entonces no tendría líneas de campo magnético porque el polo sur completo en una barra no sale ni entra ningún elemento de líneas de campo magnético. En este caso, entonces, el flujo de campo magnético de un monopolo magnético, si existiera, sería igual a cero.
Entonces aquí veíamos las fórmulas en donde se interactuaba campo magnético con cargas. Vemos aquí un campo magnético dirigido de izquierda a derecha. Nosotros ahí deberíamos verlo más o menos de forma horizontal. Tenemos una carga que se está moviendo con un cierto ángulo con respecto a ese campo magnético y a una cierta velocidad, obviamente. Una vez que ella entra en el campo magnético y interactúa con él, entonces nosotros aplicaríamos la regla de la mano derecha para determinar la fuerza que se percibiría esta carga y entonces también determinar más o menos cuál sería la forma en que se desvía dicha carga con respecto al campo magnético. Tenemos aquí entonces que aplicando la regla de la mano derecha hay que recordar los dedos extendidos del índice al meñique, indicando la dirección de la velocidad, giro hacia dirección del campo magnético, siempre en este caso mi pulgar perpendicular a ese movimiento, me estaría indicando la dirección de la fuerza magnética que percibiría la carga. En este caso, entonces, se está estableciendo que la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. La fuerza magnética no realiza trabajo. La fuerza magnética solo cambia la dirección del movimiento. Aquí, entonces, está estableciendo también esto, la fuerza es perpendicular a la línea de campo magnético. Y ya de la presentación anterior se había establecido también, en este caso, que la ecuación vectorial de la fuerza es igual a el valor de la carga multiplicado por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Aquí hay que recordar que en este caso los valores vectoriales de la velocidad y del campo magnético me van a dar la dirección de la fuerza. ¿Ok? Entonces, en este caso, el campo magnético, su unidad está definida como Tesla, la T mayúscula, o si no, Weber por metro cuadrado. En este caso, ahí la diapositiva anterior se había establecido la palabra completa Weber, sin embargo, su abreviatura es W. Weber sobre metro cuadrado, o también Newton sobre Ampere por metro. Entonces aquí veíamos interacciones nuevamente de campo magnético versus cargas. ¿Este campo magnético es entrante o saliente? Saliente. Tenemos una carga positiva que está entrando a dicho campo. Ahí entonces, una vez que entra al campo, se da la interacción de la velocidad que ella trae con la dirección del campo. Se crea entonces una fuerza, la cual va a generar un movimiento circular de dicha carga. En este caso, a favor de la manecilla del reloj. Y aquí entonces se muestra la interacción tanto de una carga positiva como una carga negativa. Las dos, una vez que ingresan al campo magnético, van a describir un movimiento circular. Y como observamos aquí en este caso, la carga positiva está describiendo un movimiento horario y la carga negativa está describiendo un movimiento antihorario. Aquí solamente tenemos representada una carga positiva. Tenemos ahí expresada la regla en la mano derecha. Me dijeron que ese campo está saliendo o entrando.
Saliendo. Ujú. Entonces, la aplicación de la regla de la mano derecha para que esa fuerza me quede en esa posición, yo prácticamente tendría que más o menos contorsionar la mano, ¿no? Porque yo tengo que cerrar o colocar mi palma viéndome a mí y el pulgar entonces estaría hacia abajo, y cuando cierro estoy entonces buscando la dirección del campo, que es hacia mí, ¿no? O sea que prácticamente, si se ponen ustedes a ver la forma en que se aplica la regla de la mano derecha, en algunos casos tiene uno que hacer un tanto de contorsión en la posición en que se debe colocar. Entonces aquí, en este caso, tenemos la fórmula de fuerza de campo magnético. Fuerza, ya sabemos desde física 1 que está definida también como masa por aceleración. Entonces allí se puede establecer también que la aceleración es perpendicular a la velocidad. En este caso esta sería una aceleración centrípeta porque va a describir un movimiento circular, ¿no? La aceleración, entonces en este caso se va a definir como velocidad al cuadrado sobre R. Así que entonces podemos cambiar la fórmula como en vez de m por A, m por v al cuadrado sobre R igual a Q por el producto punto, en este caso si trabajamos solamente con magnitudes, de v por v. De ahí entonces sabemos que la carga va a efectuar un movimiento circular uniforme. Entonces ahí podemos despejar el radio para saber conocer el radio de giro de ese movimiento. Es igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Ahí tenemos entonces la velocidad angular igual a v entre r. Eso es igual a q por v sobre m. La frecuencia entonces es igual a w sobre 2pi. Y eso es igual a q por v sobre 2pi por m. Y me parece que aquí hablamos entonces de la frecuencia de ciclotrón. Y creo que ahí hablamos también de un ejemplo de película, obviamente, en este caso un guión bien forzado con respecto a que en mi casa, si yo tengo el dinero, puedo hacer un ciclotrón. ¿Quién fue el que usamos de ejemplo? Al Iron Man. Uh-huh. En este caso, en la película en la cual supuestamente, debido al material que usaba como combustible para el generador ARC que se le colocaba en su pecho para que creara un campo magnético lo suficientemente fuerte para alar las esquirlas que tenía todavía en su pecho y que podían, ¿cómo se llama?, afectar a su corazón. Entonces encuentra, según el guión, que el papá había predicho, vamos a decirlo así, o en este caso había investigado de que se podía crear un nuevo elemento para tabla periódica. Y bueno, si yo tengo dinero, me hago mi propio ciclotrón, hago disparo de partículas y luego entonces puedo transmutar un material en otro. ¿Quiénes buscaban ¿quiénes buscaban ese objetivo de cambiar un material a otro? Los alquimistas. Exacto. Los alquimistas, ¿a través de qué cosa? De la transmutación. Sí, pero la transmutación se hacía con La piedra filosofal era. Uh-huh. ¿Mencionada en qué película? Harry Potter, creo que era. Uh-huh. Va el título, ¿no? La primera película. En este caso, los alquimistas querían lograr conseguir obtener una llamada piedra filosofal que por arte de magia
me iba a transmutar o convertir, en este caso, el plomo en oro. Y por supuesto, sabemos que en este caso ese metal precioso siempre ha sido bastante cotizado, siempre ha sido un elemento de tener dinero, por decirlo así también. Y en este caso podemos pensar que los pensamientos de los alquimistas no eran tan nobles así que digamos, porque siempre estaban buscando era eso, ¿no? El convertir plomo en oro. Además de que también que otra propiedad supuestamente que daba la piedra filosofal. Se volvió inmortal. Prácticamente. Bien, entonces regresando acá, ya nosotros vimos la escena esa de la película. De todos modos, un ciclotrón generalmente es un anillo. Los ciclotrones reales son bien grandes, son buena cantidad de kilómetros. Busquen cuántos kilómetros tiene el CERN, que es el más grande. Nadie. Nadie encontraba eso. 62 millas. ¿Ah? 62 millas. Que convertirlo en kilómetros. ¿Cuánto me dijo? Encontré que decía 62 millas, pero no 72 millas. Wow. creo. Yo solamente puse tamaño CERN y me sale otra información. Esa es la circunferencia, perdón. Que dice aquí en donde encontré. 72 millas. Entonces, este es el valor que aparece acá está Me diferente. dice que es 27 kilómetros de diámetro. Ahora sí. Exactamente 26.659 metros. Ahí lo redondean a 27 kilómetros. Si me dice que son 72 millas, ese valor entonces kilómetros es mucho más grande. Hay algo raro ahí. ¿Ok? Estamos hablando de que ese colisionador tiene ese tamaño de circunferencia. ¿Y cuánto le ponen ustedes de tamaño de circunferencia a ese ciclotrón del señor Stark? La casa que tiene es grande, no sé, no. Le ponen 1 kilómetro. No, como unos 50 metros de diámetro tal vez, algo así. O un más pequeño tal vez. 50 de diámetro también está demasiado grande. Bueno, mucho menor que un colisionador real. Pero bueno, en este caso, como siempre se dice, el poder del guión
lo aguanta todo. Seguimos entonces. Y entonces nosotros otra de las aplicaciones en las cuales conversamos con respecto a este tipo de interacciones de partículas y campos magnéticos era el espectrómetro de masa. Les mandé a que buscaran la definición. El objetivo en este caso entonces es conocer los componentes de un compuesto y se hace a través de ionizar el compuesto y mover, en este caso, a través de un campo eléctrico primero los iones, y una vez que entonces entran en un campo magnético, ellos van a describir un giro, los cuales entonces van a llegar a un detector, y el punto entonces donde están llegando a ese detector se estima cuál es su radio de giro, y con eso entonces se puede establecer la masa, y con la masa entonces saber qué elemento es. Aquí vemos entonces que la formulación matemática me dice que carga sobre masa es igual a velocidad sobre el radio por el campo magnético. El sector magnético separa los iones de acuerdo con su relación de carga-masa. Acá entonces veríamos la interacción de un campo magnético con un conductor eléctrico. Vemos aquí un alambre, el cual está circulando una corriente. Vemos que supuestamente, aquí nada más se está marcando una B, pero en teoría este campo está ocupando toda esta área. Nos preguntan entonces que si hay fuerza sobre el alambre. Entonces, obviamente, el estudio empieza con un diferencial de línea. Ese diferencial de línea entonces se está colocando aquí aparte. Vemos entonces ese elemento del alambre que circula la corriente, un área transversal circular, el campo magnético presente, corriente sabemos que es un flujo de cargas, así que entonces podríamos decir que una carga que se esté desplazando de izquierda a derecha a través de ese alambre va a estar circulando con una cierta velocidad, y esa velocidad versus la interacción con el campo magnético me va a generar una fuerza magnética, ¿no? Ya N la densidad de portadores de carga, así que N por Q por A por DL es la carga total en el elemento. Así que entonces el diferencial de fuerza va a ser igual a N por Q por el área por el diferencial de línea, multiplicando a la velocidad con el producto cruz con el campo magnético. Como en un momento determinado no podemos conocer los portadores de carga, obviamente eso va a ser cambiado. En este caso aquí vemos el diferencial de fuerza es igual a N por Q por A, y se intercambia entonces la velocidad por el diferencial de línea, cruz B. La corriente ya se había establecido en una presentación previa, que es igual al número de portadores de carga por el valor de la carga, por el área transversal, por la velocidad de desplazamiento. Así que entonces la fórmula de fuerza quedaría como I por el DL cruz B, y debido entonces a la aplicación de la regla de la mano derecha, en este caso, nuestra fuerza tendría dirección solamente en J, y en magnitud entonces sería el valor de la corriente por el valor de la magnitud de la diferencial de línea por el valor de la magnitud del campo magnético. Así que entonces
a la pregunta que se hizo en un principio, vemos allí que el diferencial de fuerza estaría dirigido hacia arriba. La fuerza entonces se podría encontrar como la integral desde A hasta C de la corriente por el diferencial de línea cruz campo magnético. Y entonces con esto obviamente se obtendría el valor de la fuerza en forma vectorial. Bien, acá entonces en esta nueva diapositiva vemos nuevamente otra forma de interacción de un alambre con corriente, pero en este caso este alambre con corriente está en forma de espira cuadrada. Tenemos un ancho A, una altura B, un campo magnético que se mueve de izquierda a derecha. Esa espira entonces está circulando corriente de manera circular. Bueno, si se puede decir circular, ¿no? En este caso, cuando hablamos de espira, generalmente es circular, pero aquí, bueno, como es cuadrada. Pero sí se tiene marcado que la corriente está circulando en este sentido horario. Entonces aquí, como tenemos la dirección de la corriente, eso nos está dando entonces que los portadores de carga se están desplazando en ese sentido. Así que podríamos aplicar la regla de la mano derecha para saber entonces la interacción de esa espira. Ya se estableció anteriormente que la fuerza puede ser igual a la corriente por la longitud cruz campo magnético. Aquí entonces vean que en la figura se está marcando de que tenemos 4 partes diferentes que se pueden reconocer en esta espira. Tenemos la sección 1, donde la corriente sube, la sección 2, donde la corriente va de izquierda a derecha, la sección 3, donde la corriente desciende, la sección 4, donde la corriente va de derecha a izquierda. La sección 2 y la sección 4, ¿qué sucede? Aquí la corriente está en favor del campo magnético. Acá la corriente está en contra del campo magnético. Así que las fuerzas aplicadas a estas dos secciones van a ser iguales, pero por tener sentido contrario, al final van a ser igual a 0. Al tener el mismo sentido del campo magnético, entonces en este caso no puedo aplicar un producto cruz en la misma dirección. Se anula. Sin embargo, la sección 1 y 3 sí están generando una fuerza magnética debido a que están perpendiculares al campo. Y en este caso, esa fuerza magnética se está marcando como F1 y F3. Aplicando la regla de la mano derecha, una de ellas entonces va a quedar saliente y la otra va a quedar entrante. Al quedar una saliente y otra entrante, entonces esa aplicación de la fuerza va a hacer que esa espira realice un giro. Vemos aquí, F1 es igual a menos F3 y es igual a la corriente por la longitud B por el valor del campo magnético. En este caso, una va a ser en la dirección K y la otra va a ser en la dirección menos K. La suma de ellas va a ser igual a 0. Entonces,
vemos allí que la espira, una vez que se aplican dichas fuerzas, nos va a dar un giro como está mostrado con esa flecha. ¿Qué estamos viendo aquí en esta diapositiva con esto de esta corriente generando una fuerza saliente y entrante y que se esté provocando un giro? De que aquí tenemos el principio de lo que nosotros conocemos como un motor. Ustedes interactúan con motores todos los días, de alguna manera. En este caso estamos hablando obviamente de motores eléctricos. Si tienen un abanico, tienen calor, lo encienden, empieza a rotar sobre sí mismo, eso mueve unas aspas que le van a proporcionar entonces un movimiento de aire para que usted se refresque. Usted va a o sea, tiene más calor y el abanico no lo puede satisfacer y tiene un aire acondicionado, enciende el aire acondicionado. Ahí también hay una serie de motores eléctricos, los cuales empiezan a hacer giro. Uno de repente está funcionando también como abanico y está generando un movimiento de aire. En este caso, obviamente, mucho más frío. ¿Dónde tenemos otros motores eléctricos en nuestra casa? En la licuadora, profe. Licuadora, ¿qué más? En la nevera, creo. La nevera, la computadora. ¿En la computadora en dónde? Bueno, en los CPU creo que en los abanicos. Obviamente. Las que utilizan abanicos. Exactamente. ¿Qué otro elemento o dispositivo tiene motor eléctrico? La lavadora, profe. Lavadora. ¿Y la contraparte de la lavadora? La secadora. Secadora. Y el microondas también. Microondas, exacto, o sea, microondas, un motorcito para mover el plato donde usted colocó dentro del microondas, ¿no? ¿Qué otro? Se lavó el cabello, pero no quiere salir con el cabello húmedo, ¿qué necesita? El secador. Secador o blower. O sea, ¿cuál es el objetivo de todos estos aparatos que estamos hablando que tienen un motor eléctrico? Ese motor eléctrico, una vez que nosotros encendemos el dispositivo, hay un motor que está girando. En algunos casos, ese giro se aprovecha acoplado con otro elemento. En este caso, los abanicos, blower, etcétera, tienen acoplado unas aspas, las cuales hacen mover aire. En una lavadora, de repente, ese motor está acoplado a un mecanismo que empieza a mover la ropa internamente con el agua, etcétera, para que se lave. En una secadora, el motor empieza a girar el tambor para que entonces, dependiendo del tipo de tecnología, ya sea de gas o eléctrico, esa rotación genere calor uniforme en toda el área del tambor. Pero el principio del que parte todo motor eléctrico es el que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos una espira, en este caso, eso lo llamamos nosotros rotor. En la parte externa del motor, o sea, lo que recubre al rotor, se le conoce con el nombre de estator. El estator, nosotros generamos un campo magnético
sea, si usted desarma muchos motores, se va a dar cuenta de que muchos no tienen imán. Y al no tener imán, entonces, ¿de dónde sale el campo magnético? Bueno, nosotros si agarramos casualmente una espira y le hacemos pasar corriente, esa espira va a generar un campo magnético. Entonces nosotros muchas veces en los motores eléctricos no utilizamos imán para generar campo magnético, sino que hacemos o aplicamos el uso de una espira para generar un campo magnético, y entonces ese campo magnético interactúa con otra espira para provocar entonces el movimiento del motor. Me imagino que ustedes de repente en algún momento han visto en internet o han escuchado el término de motor perpetuo. ¿Alguno ha visto o ha escuchado sobre ese término? Sí, lo usan con imanes o así. Tratan de hacerlo con imanes. Exacto, o sea, en este caso esos motores perpetuos están hechos con imanes, o sea, tenemos imanes, estamos generando un campo magnético con dichos imanes, colocamos una espira a la cual le pasamos corriente y voilà, empieza a girar. Mientras estemos aplicando un campo magnético y la espira tenga algo de corriente, él va a girar y girar y girar. Pero entonces, ¿qué pasa? Mucha gente cree que porque eso gira por la aplicación del campo magnético y la corriente que se le está dando a la espira, lo podemos utilizar como generador. Pero ahí entonces viene el detalle, que cuando usted lo aplica como generador, usted necesita entonces extraer energía de él. Y él realmente en ese momento está, por decirlo así, tablas entre lo que es el campo magnético y la corriente que está circulando por la espira para que él gire. Una vez que usted le introduce o lo conecta para extraer carga de él, ese motor perpetuo se va a detener. Entonces, ¿cómo es que nosotros generamos energía eléctrica? El concepto que se aplica es el contrario. Nosotros en un generador eléctrico forzamos el giro mecánico aplicando agua en una hidroeléctrica, aplicando viento en una eólica, aplicando vapor en una térmica. Entonces estamos haciendo girar una espira con esa aplicación de fuerza a través de extraer, ya les digo, con el agua, con el viento, etcétera. Nosotros inyectamos una cierta cantidad de energía a ese generador y entonces, obviamente, entre el movimiento mecánico y ese campo magnético que nosotros estamos introduciendo ahí para que él empiece a generar, se va entonces a inducir la corriente en sus espiras, y entonces ahí sí nosotros esa corriente la podemos extraer del generador para utilizarla como la estamos utilizando ahora mismo, ¿no? O sea, usted de frente a su computadora igual que yo, necesito luz, prendo una bombilla, voy a la cocina a tomar algún elemento que esté en la refrigeradora, esa refrigeradora está tomando electricidad del sistema, o sea, el detalle es que entonces el efecto de un generador es el inverso aquí, o sea,
Aquí yo tengo corriente, tengo campo magnético, empiezo a girar. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, en el caso de un generador, yo tengo campo magnético, el cual induce entonces que en la espira se dé corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica entonces es la que yo saco de allí. Pero esa corriente eléctrica se genera, obviamente, gracias al giro que yo le estoy dando a través de ese empuje mecánico, por decirlo así. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Entonces, Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo? si cualquier motor eléctrico, si yo le aplico energía mecánica, ¿podría extraer corriente de él? No cualquiera. Porque, o sea, hay algunos arreglos de bobina y campo magnético que solamente sirven para funcionar como motor. Sin embargo, ustedes han escuchado la palabrita alternador. ¿De dónde la escuchan? Creo, de los autos, alternador. De los autos. ¿Qué es el alternador? Es un aparato que funciona tanto como motor como generador. ¿Cuándo funciona como motor? Usted tiene una llave, entra al auto, coloca la llave, la gira, ¿verdad? Y llega a la posición de start. En el momento en que usted hace ese giro ahí en la posición de start, ¿qué hace el automóvil? No hace nada. ¿Hace algo? ¿Hace bulla? ¿No hace bulla? ¿Qué pasó? No dice nada. Arranca, ¿no? Ajá, sí, pero o sea, en ese momento, ¿qué es lo que hace? Se escucha una bulla, ¿verdad? Si la batería del carro no está muy cargada, esa bulla se escucha un poco más bajo, no hay fuerza, no arranca el carro. Si la batería está bien, usted gira, escucha una pequeña bulla y entonces el motor de combustión enciende. Ok, cuando yo giro la llave, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando de que la batería le dé energía al alternador. En este caso, el alternador ahí funciona como motor eléctrico. Como motor eléctrico, él está acoplado a una correa, ¿verdad? Esa correa está acoplada a otros mecanismos dentro del motor de combustión. Esa correa entonces empieza a mover todos los elementos del motor de combustión, y en algún punto en todo este proceso se envía también corriente a un elemento llamado bujía. La bujía genera una chispa. Esa chispa que hace explotar una combinación de combustible y aire, y una vez que entonces eso explota, eso va a generar entonces ahora que por sí solo la explosión mueva el cilindro, se da explosión en otra cámara, se mueve el otro cilindro, todos ellos están acoplados entre sí, empieza a moverse el motor de combustión. ¿Qué debo yo hacer en ese momento? Dejar de girar la llave. Retirar la llave de la posición de start, ¿no? O sea, regresar la llave a la posición de encendido normal del automóvil. El motor de combustión empieza a funcionar. Ya usted
El que se quede con la llave pegada ahí, entonces lo que va a hacer es que va a dañar el motor eléctrico, o sea, el alternador va a dañar otras cosas por estar forzando. Entonces usted gira la llave, eso le da energía al alternador, funciona como motor, él empieza a girar, hace girar todos los otros elementos a través de la correa, se da la chispa, empiezan a implosionar las cámaras de combustión, y una vez que ya entonces se venció la inercia y empezaron las explosiones regulares en cada cámara, el motor de combustión enciende. Usted retiró la llave, ya entonces ahora ese motor eléctrico deja de funcionar como motor eléctrico y ahora se convierte en un generador, porque entonces él, al estar acoplado a la correa, entonces ahora el mecanismo de combustión ahora está moviendo al alternador como generador, y como generador entonces él ahora produce energía. ¿Y esa energía para dónde va? Los sistemas eléctricos del auto. Y principalmente ¿a dónde? Puede ser la radio, ¿no? El aire acondicionado, creo. Principalmente la radio. ¿Hay algo más principal ahí? Las ventanas eléctricas, cualquier cosa ahí. No. Hay algo más principal ahí de todo eso. La batería del mismo auto, profe. La batería, o sea, si yo no recargo la batería, olvídese, más adelante usted va a quedar por ahí regado. Va a tratar de encender el carro, va a hacer bullita, o si está muy descargada ni siquiera hace bullita, olvídelo. Por ahí quedó regado. Va a toser, O sea que profe. el principal envío de energía del alternador como generador es recargar la batería. Claro, de allí usted va a sacar para los demás sistemas, los demás elementos eléctricos, pero lo principal ahí es recargar la batería. Porque usted casualmente consumió energía para encender el auto. En el momento en que usted enciende todo motor eléctrico, es el momento de mayor consumo de él. Todo motor eléctrico, el momento del arranque es o sea, si usted lo logra medir, ese punto es el lugar donde la gráfica de corriente marca el nivel más alto. Porque como tiene que vencer la inercia y etcétera, entonces es en el momento en que más energía requiere. Ya una vez que él entró en operación, esos niveles bajan. Entonces la batería del carro, ese momento también es el momento en que mayor cantidad de energía suelta para que mueva el motor eléctrico. O sea, el motor eléctrico, el diciendo, tiene que mover todo este mecanismo a través de la correa. Y esas son piezas que obviamente, o sea, usted si trata de girarla con su mano no puede hacerlo. Pero él tiene que tener la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces lo primordial una vez que él empieza a trabajar como generador es recargar la batería. Profe, usted disculpe que lo interrumpa. Es que yo llegué un poquito tarde a ver si me tomaba la asistencia. José Caballero. José Caballero. ¿Alguien más? Helen Morel, profe. Yo, profe, Diego Fuentes, también llegué tarde. ¿Quién me dijo antes? Gonzalo González también, profe. Helen Morel, profe. Helen Morel. ¿Y quién fue el otro? Gonzalo González. Ya lo anoté. ¿Quién más? Julián Purúa. ¿Cuál? ¿Quién? Julián Aispurúa. ¿Quién más? Gonzalo Espinosa, profe. ¿Alguien más? No. Entonces aquí vemos a la derecha cómo se vería desde arriba la espira, ¿no? En este caso entonces la aplicación de la fuerza, como vimos, esta fuerza es saliente y esta es entrante, entonces visto desde arriba,
esta fuerza está en esta dirección, esta fuerza está en esta dirección, y obviamente como este punto O es su eje, por decirlo así, esto va a empezar a girar así. Aquí está visto el campo magnético de izquierda a derecha. En ambos extremos de la espira se va a generar un valor de torque. Ahí está denotado con la letra griega tau. Ahí se está marcando como tau 1, tau 3, que son las secciones de la espira, ¿no? Esos torques están dados entonces como un valor igual entre sí y su cuantificación sería A sobre 2. A hablábamos de que era ancho, ¿verdad? Y que el ancho entre 2 multiplicado por la corriente por la longitud B por el campo magnético en la dirección menos J. Y entonces ahí se muestra la dirección del giro, ¿no? Aquí entonces vemos el momento de dipolo magnético aplicando la regla de la mano derecha en una espira. Si yo, en este caso aquí, no tengo campo magnético, pero sí tengo una espira por la cual está pasando corriente, la regla de la mano derecha aquí se aplica con mis dedos. Estoy señalando el giro que tiene la corriente, por decirlo así, y mi pulgar va a indicar entonces la dirección del campo magnético que induciría esta espira. O sea, como ya yo les mencioné en la presentación pasada, todo alambre eléctrico genera a su alrededor un campo magnético. Si yo tengo una brújula y le acerco un alambre eléctrico por el cual esté circulando corriente, la brújula automáticamente va a indicar esa dirección de ese campo magnético. Entonces aquí lo que vemos es una espira. La espira entonces con la regla de mano derecha me dice que yo tengo que indicar con mis dedos esa dirección de la corriente en la espira. Mi pulgar va a indicar entonces la dirección del campo magnético. Cuando yo hablo de un alambre, mi pulgar indica la dirección de la corriente, mis dedos entonces indican el giro, por decirlo así, del campo magnético alrededor del alambre. Ya nosotros habíamos hablado de que este tipo de espira, una vez que yo le aplico corriente y genero un campo magnético dentro de ella, es el principio que se utilizan para los portones eléctricos, para las válvulas de las lavadoras y otras aplicaciones parecidas. Solamente que en este caso, si yo coloco en un portero eléctrico ese mecanismo, obviamente él tiene un tope, ¿no? Usted llega a la puerta, la persona adentro tocó un botón, usted va a escuchar un zumbido, en ese momento usted puede empujar la puerta e ingresa. Ese zumbido está generado por el elemento ferromagnético que yo estoy colocando en medio de la espira, y obviamente llega a un tope. La persona, una vez que retira la alimentación eléctrica del botón que estaba tocando, entonces deja de pasar corriente por la espira y automáticamente el elemento ferromagnético regresa a su posición original a través de un resorte. Sin embargo, este mismo principio también lo vimos aplicado a la milicia con el concepto de los rieles magnéticos para cañones y también para las catapultas magnéticas, ¿no? Ahí estamos generando un campo magnético con una espira para mover un elemento metálico internamente en la espira, y en el caso de las catapultas es para impulsar a un avión que despegue. Para el caso de los cañones, impulsar una bala metálica
para obviamente destruir al enemigo. Aquí entonces tenemos que el valor de ese momento de dipolo magnético que está dado por la letra mu sería igual a la corriente por el área. Bien, entonces, regresando aquí, teníamos que esta espira, una vez que está en un campo magnético, ella va a empezar a girar. Los torques, tau 1, tau 3, en la dirección menos J. Aquí entonces vemos las diferentes fórmulas. Aquí me está diciendo que A minúscula por corriente por B minúscula por la B mayúscula, que obviamente es campo magnético. Pero A minúscula y B minúscula son las longitudes de la espira, así que si las multiplico entre sí, sería el área por la corriente por el campo magnético. Y de la diapositiva anterior, entonces sabemos que el área por la corriente va a ser igual a mu por B. Mu en este caso era I por A en la dirección menos K. Vectorialmente también se puede explicar como que el tau es igual a el mu cruz B. El dipolo orienta su momento de dipolo paralelo al campo. Entonces, motor de corriente continua, aquí vemos cómo generamos ese campo magnético. Se coloca magnetos, en los motores pequeños se pueden colocar magnetos, motores grandes, generadores grandes, etcétera, ya estos son realmente electromagnetos. Aquí entonces ya se está generando un campo magnético B, tenemos una espira. Esa espira, para que circule corriente a través de ella, debe estar conectada a algo. Entonces aquí, esto que se ve, este mecanismo que se ve aquí, estas medias piezas rojas contra estas placas azules, es lo que en algún momento quizás ustedes escucharon el término escobillas. Es un término utilizado en los motores eléctricos. La escobilla generalmente es una barra de carbón, la cual, como dice aquí, conmuta con respecto a un mecanismo durante su giro, ¿no? Mientras está en esta posición, hay circulación de corriente. Sin embargo, hay un momento en que cuando esto gira, se pierde contacto con ambos conmutadores, pero por la inercia que ya lleva el giro, obviamente él va nuevamente a conmutar y siempre va a mantener el mismo sentido de la corriente y siempre se va a mantener entonces el giro de la espira. Tenemos aquí una batería, la cual entonces está circulando una corriente. La corriente pasa por la escobilla, pasa por el conmutador de la izquierda, entra y hace su recorrido a través de la espira. Sale por el segundo conmutador hacia la segunda escobilla y pasa por el negativo de la batería. En este caso ahí entonces se genera el mu, que tenemos marcadores de rotación. Se da entonces un torque que es igual al mu cruz B.
el cual entonces va a proporcionar una velocidad angular. Vean que entonces en esta posición es lo que les decía, en ese momento los conmutadores no tocan a las escobillas. En ese preciso momento del giro, el motor no tiene en su bobina o su espira, no tiene corriente. Pero ya él había girado. Es como si ustedes de repente agarraran una canica, un cuajado, no sé el nombre que le den, y le imprimen movimiento. A menos que él llegue contra algo que le impida moverse, él va a seguir rodando, ¿no? En este caso la espira empezó a moverse, dejó de tener corriente en ese momento, pero sin embargo ya ella tenía una inercia. Así que esa inercia va a provocar que simplemente, supuesto que en este caso la corriente es cero, pero la inercia va a provocar de que esa espira siga su movimiento. Ahí por supuesto que el valor de μ es igual a 0, así que el tau también va a ser igual a 0. Sin embargo, bueno, aquí es lo que le estaba diciendo, por inercia ella nuevamente conmuta y la corriente siempre se va a ver en el mismo sentido en la espira, lo que obviamente va a provocar nuevamente que ella gire y nuevamente va a pasar a otro punto en el que queda 0. La cosa es que una vez que ella empieza a girar, en esos puntos de conmutador en los que no hay conexión, por la inercia ella sigue el movimiento y nuevamente conmuta y nuevamente realiza el giro. Bien, entonces esta presentación termina hasta este punto. Hay una tercera presentación, pero ya entonces nos iríamos muy allá. Los problemas que colocaría de campo magnético entonces serían problemas de estas dos presentaciones, aunque la mayoría de la fórmula obviamente sería de esta segunda. Profe, disculpe, lo que está presentando se ve solamente una cosa negra. Sí, que este ya se acabó la presentación. Ah, ok. Yo había puesto el archivo.
Lo que el problema que vendrían de este tema en el examen podrían ser como este que acabo de copiar en el chat. El texto dice: en el seno de un campo magnético uniforme de intensidad P igual a 3.5 militesla, se sitúa una espira rígida rectangular de lados A igual 12 centímetros y B igual 6 centímetros, por la que circula una corriente de 2.4 amperios. Las líneas de B son paralelas al plano de la espira. Y están orientadas como indica la figura. En una figura el valor de el campo magnético hacia dónde va. En la figura que le acabo de copiar, el campo magnético hacia dónde va. Hacia la izquierda. El campo magnético hacia dónde va. Hacia arriba. Hacia arriba, la figura está marcando una... Hay 3 flechas y hay una que nada más aparece la punta de la flecha, pero son esas líneas que van de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos hace este problema, o más bien las preguntas que nos hace este problema, ya la coloco. Son esas 2 que están allí. Calcular la fuerza que actúa sobre cada uno de los 4 lados de la espira y la fuerza resultante de todas ellas. ¿Cuál es el momento resultante de estas fuerzas? La segunda pregunta: si la espira puede moverse, ¿cómo lo hará? Explicar cuál es la orientación respecto a B que tendrá que alcanzar el equilibrio. De la figura que tienen allí, el campo magnético entonces va hacia arriba, ¿no? A diferencia del que vimos hace un momento que era de izquierda a derecha, este va hacia arriba. Entonces allí, por lógica, ¿cuáles serían las 2 espiras que no van a sentir fuerza? Que lo que se vio hace un momento con la presentación versus lo que tienen aquí en esta figura, ¿cuáles son las 2 secciones de la espira que no experimentan fuerza? Los lados verticales de la espira. Correcto, serían la de la izquierda y la derecha, las verticales, las que están paralelas a
el campo magnético. Recuerden que hace un momento el campo magnético del ejemplo en la presentación iba de izquierda a derecha y las secciones de la espira que no experimentaban fuerza eran la horizontal de arriba y la de abajo. En este caso, entonces, ahora nos están colocando una espira, la cual el campo magnético va de abajo hacia arriba. Entonces, en dicha espira, o más bien el tramo de la espira que va hacia abajo y hacia arriba, o sea, que son paralelos a B, no experimentarían fuerza, los verticales. Los que experimentarían algún tipo de fuerza serían los horizontales. Y eso es lo que me pregunta entonces la pregunta A, valga la redundancia. Calcule la fuerza que actúa sobre cada uno de los 4 lados de la espira y la fuerza resultante de todas ellas. Ya sabemos que entonces la sección que baja y la sección que sube, las verticales, no tienen fuerza. Y la sección horizontal, que tiene corriente de derecha a izquierda, que es la de arriba, y de izquierda a derecha, que es la de abajo, sí experimentarían fuerza, porque ese valor de corriente está perpendicular al campo magnético. Ahora entonces habría que aplicar la regla de la mano derecha para saber hacia dónde está aplicada la fuerza, cuál es la que entra y cuál es la que sale. La magnitud de dicha fuerza sería con la fórmula que se vio hace un momento, que sería la corriente por la longitud por el campo magnético. El momento resultante sería entonces el valor de la fuerza por el valor de la sección de la espira. Se puede cuantificar. Y la pregunta B, entonces, lo que me pide es la explicación de cómo se movería, entonces, en este caso, dependiendo de si ustedes determinan que la fuerza, por ejemplo, digamos que la sección de arriba, la fuerza es entrante y la de abajo saliente, entonces la espira giraría en esta forma o de esta otra forma, no sé, usted tiene que explicar eso. Y otro ejemplo de problema que podríamos colocar de pegar correcto. Si quiere pegar el texto ahora.
Aquí está entonces otro ejemplo. El problema dice que un electrón que viaja con velocidad v penetra en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme de intensidad E, 5.6 por 10⁻³ por metro, y un campo magnético también uniforme de 1.4 militesla. Las direcciones de V, E y B son perpendiculares entre sí, tal como se indica en la figura que acabo de colocar. Calcular el valor que debe tener V para que el electrón siga su trayectoria rectilínea inicial sin desviarse. Recuerden que ahí entonces en este caso nosotros vimos en una diapositiva campo eléctrico y campo magnético, y los dos producen desviaciones, ¿no? Pero en este caso, como dice allí el punto 1, queremos que siga la trayectoria rectilínea, así que entonces se deben balancear tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética para que no se desvíe. Y la pregunta 2 describe detalladamente el movimiento que realizaría el electrón si el campo es igual a 0, es decir, si solo existiese el campo magnético indicado. Entonces, si solamente está el campo magnético, obviamente se va a dar fuerza magnética y el electrón cambiaría su trayectoria, y entonces eso es lo que tienen que explicar. ¿Ok? Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya. Entonces, esos serían ejemplos de tipo de problemas que vamos a colocar, o sea, de lo que hemos visto en estas diapositivas. Ahí tienen las fórmulas. Las diapositivas están aquí en Teams. Cualquier pregunta de algún problema que se pongan a desarrollar y que quieran hacerla, la pueden hacer. Ya establecimos cuál era el día del semestral. Así que, bueno, eso es todo. Profe, buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar si usted ya tiene la nota de los que ya habíamos dado al laboratorio. No, porque el profesor no me lo ha pasado. No, de los que ya habíamos me está dado. hablando. ¿Usted la dio conmigo? Ajá. Por favor, los que dieron ya al laboratorio conmigo, vuelvan a mandarme un correo electrónico para recordarlo, porque como si me lo mandaron a principio de semestre, ese correo debe estar bien sepultado por ahí. Así que, por favor, los que hayan dado laboratorio conmigo en años anteriores, para convalidar la nota de laboratorio, por favor, mándenme un correo, nombre, cédula, y qué año fue que dieron el laboratorio para colocarla, ¿ok? Me parece que yo le coloqué un par ahí a uno, pero mejor seguro me da confianza, así que mejor si me la envían nuevamente para tenerla. Diga. Y los que no dimos con usted, es que mi profesor que le había mandado la nota, no sé si ya la recibió. ¿Profesor quién? Yo vengo de otra sede, mi profesor de Marín. Él quedó de mandarle el correo con la nota y me chateó y me había dicho que ya se la había mandado. A la porquería, el correo no entra ahora mismo. ¿Tienen problemas ahora mismo para entrar al correo? Porque no puedo. Profe, lo mismo también yo. Entonces, eso lo puedo verificar, entonces será el lunes, porque me parece que el CITIC mandó un correo diciendo que iban a hacer un mantenimiento en la plataforma, así que a lo mejor por eso es que no se puede entrar.
Así que entonces las personas que estaban convalidando también me envían un correo diciendo de que iban a convalidar para verificar si el profesor respectivo me mandó la nota. Si no, pues entonces que nuevamente se comunique con el profesor para que me mande la nota. Y recuerden, mi correo es arturo.cordova1@utp.ac.pa. Porque si lo mandaron sin el 1, jamás me llegó. ¿Ok? Y cuando se recupere el correo, por favor, me lo hacen enviar. Todavía tenemos chance porque el laboratorio, el semestre de nosotros es el último, ¿no? Si no me equivoco. De todos los temas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? El semestre viene de todos los temas. Bueno, si usted quiere hacerlo de todos los temas, le hacemos un examen de todos los temas. Pero yo creo que había dicho que era otra cosa, ¿no? Ah, ok, disculpe. ¿Qué día yo ese día que venía? Nadie se acuerda. Bueno, vamos a hacerlo de todos los temas, pues. Profe, que yo me acuerde, no habíamos hablado de ese tema, me parece. ¿Ah? Que yo no me acuerdo que usted haya dicho qué tema. No sé si los compañeros sí. Yo lo dije. Me parece también que usted dijo que hoy iba a hablar sobre eso. Yo sí, dije profe, que el semestral solamente venía de los temas que no hemos hecho examen. ¿Y cuáles son esos temas? Lo que acabamos de terminar de magnetismo y el de corriente. La resistencia. Eso. Pero si usted quiere hacerlo de todo, lo hacemos de todo. No, profe, no. No, por mí no hay problema. ¿Lo quieren de todo? No, profe. No, profe. No, por favor. Bueno, entonces solamente viene lo que es corriente eléctrica, resistencia, circuito RC, que es una sola presentación, y lo de estas dos últimas presentaciones de magnetismo. Eso es lo único que vendría en este semestre. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces concluimos la clase por hoy. Esperemos que salga bien ese semestral. Y iba a decir algo y se me fue la onda. Profe. Dígame. Yo tengo la fecha 26 de julio para que me confirme si es esa. Bueno, que la verdad es que el horario lo tengo en el correo y no puedo entrar, así que no le puedo confirmar, pero me parece que es la última semana. Así que hay chance. Y este fin de semana debo estar subiendo la nota de tercer parcial para que sepan ahí, tengan al tanto. Bueno, no, como veo que están haciendo mantenimiento, va a tener que ser como para el lunes que la suba porque el virtual tampoco entra. Y ese correo me parece que decía que iban a usar el fin de semana para darle mantenimiento a la plataforma. Ok. Así que bueno, entonces cualquier cosa estamos aquí en contacto a través de, me pueden mandar mensajes de Teams o ya saben el WhatsApp también en horas de oficina. Ok, profe, hasta luego. Si hay más preguntas, entonces nos vemos pues. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.